Desperté del coma después de 3 semanas y lo primero que escuché fue la voz de mi propia hija planificando mi destino, como si yo ya estuviera muerta. Cuando despierte, la mandamos al asilo y vendemos su casa, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo no respondía. Quería gritar. Quería abrir los ojos y enfrentarla, pero algo dentro de mí me dijo que esperara, que fingiera, porque necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición de la persona por la que había sacrificado toda mi vida. Al día siguiente, vinieron por mí con los papeles del asilo, pero cuando abrieron la puerta de mi habitación, encontraron algo que jamás esperaban, algo que les hizo temblar hasta los huesos. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Beatriz y tengo 64 años. Años que creí haber vivido con propósito, con amor, con sacrificio. Pero todo eso se derrumbó en un instante cuando desperté de ese coma y escuché las palabras que ninguna madre debería oír jamás. Déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque mi historia comenzó mucho antes de caer por esas escaleras. Todo empezó hace 15 años, cuando mi esposo murió de un infarto repentino y me dejó sola con mi hija Sofía, que entonces tenía 25 años. Desde ese momento, mi vida entera giró alrededor de ella. Trabajé 30 años como costurera. Mis dedos sangraron sobre telas ajenas. Mis ojos se cansaron bajo la luz tenue de mi máquina de coser. Cada peso que gané fue para ella. Pagué su universidad particular, le compré su primer automóvil, di el enganche de su casa cuando se casó con Roberto. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio. Porque así somos las madres, ¿verdad? Damos sin esperar recibir. O al menos eso creía yo. El accidente ocurrió en mi propia casa, una tarde cualquiera cuando bajaba las escaleras con una caja de fotografías viejas. Mi pie se enredó en el tapete que siempre había estado ahí, ese tapete que Sofía me había regalado años atrás. Caí rodando, golpeándome la cabeza contra el escalón de mármol. El dolor fue instantáneo y después solo hubo oscuridad. 3 semanas de oscuridad absoluta. 3 semanas en las que mi cuerpo yacía en una cama de hospital, mientras los médicos hablaban con Sofía sobre mi estado. Coma inducido por traumatismo craneal, dijeron. No sabemos cuándo despertará ni en qué condiciones. Pero desperté. Desperté una tarde cuando el sol entraba por la ventana de mi habitación y proyectaba sombras alargadas en las paredes blancas. Sentí primero el peso de mi propio cuerpo, luego el dolor sordo en mi cabeza, después el sonido de las máquinas que me rodeaban. Intenté mover los dedos y respondieron levemente. Intenté abrir los ojos, pero los párpados pesaban como piedras, y entonces la escuché. La voz de Sofía en el corredor, hablando con Roberto. «No podemos seguir pagando el hospital privado», decía ella con un tono que jamás le había escuchado, seco y calculador. «Cuando despierte, la mandamos directo al asilo y vendemos su casa. Ya hablé con el abogado. Tengo procuración y ella firmó todo hace años». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propia hija, mi única hija, planificando deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo. Roberto respondió con esa voz grave que siempre me había parecido falsa. ¿Y el dinero de la venta? Necesitamos ese dinero antes de que ella pueda cambiar de opinión o meter las narices en nuestros asuntos. Sofía rió, una risa breve y amarga. La casa vale casi 3 millones de pesos. Con eso pagamos nuestras deudas y nos queda para remodelar. Ella ni se dará cuenta en el asilo. Es más, probablemente ni recuerde que tuvo una casa. En ese momento sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos dentro de mi pecho. Cada latido era un golpe de dolor, de incredulidad, de traición absoluta. Esta era la niña a la que había arrullado en mis brazos, la adolescente cuyas lágrimas había secado, la mujer cuya boda había pagado con mis ahorros de toda una vida, y ahora me trataba como basura, como un estorbo, como algo que había que eliminar para poder seguir adelante.
Quise gritar, quise sentarme en esa cama y enfrentarlos, exigir explicaciones, preguntarles cómo era posible tanta crueldad. Pero algo dentro de mí, un instinto de supervivencia o quizás de autoprotección, me dijo que esperara, que mantuviera los ojos cerrados, que fingiera seguir inconsciente, porque necesitaba saber más. Necesitaba entender la magnitud de esta traición antes de tomar cualquier decisión. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido que las personas que más amabas te veían como un peso? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque sé que no estoy sola en este dolor. Mientras yacía ahí inmóvil, con el corazón destrozado pero la mente cada vez más despierta, me pregunté cuánto más tendría que escuchar. ¿Qué otras verdades dolorosas me esperaban? ¿Qué más había estado pasando a mis espaldas mientras yo creía que éramos una familia unida? Lo que descubrí en los días siguientes superó mis peores pesadillas. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero cada mañana las voces confirmaban mi nueva realidad. Sofía venía al hospital solo una vez al día, generalmente por las tardes, y siempre acompañada de Roberto. Nunca venía sola, nunca me tomaba la mano. Nunca me hablaba con cariño como hacen las hijas con sus madres enfermas. Entraba, verificaba que yo siguiera dormida, hablaba brevemente con las enfermeras sobre mi estado y se iba, como quien revisa una planta que dejó al cuidado de alguien más. El tercer día después de despertar, escuché una conversación que me hizo entender que esto no era solo frialdad, era un plan calculado. Sofía hablaba por teléfono en el pasillo y su voz llegaba clara a través de la puerta entreabierta. Sí, ya revisé el asilo. Es el más económico que encontré. Habitación compartida, atención básica. Nada de lujos. Ella ni va a percibir la diferencia de todas formas. A esa edad, ya no distinguen entre un lugar y otro. Me mordí el labio interior para no llorar, para no hacer ningún sonido que delatara que estaba escuchando cada palabra venenosa. ¿Cuándo mi hija se había convertido en esta persona? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para verlo? Al cuarto día, algo peor sucedió. Mis nietos vinieron a visitarme, Diego y Fernanda, de 16 y 14 años respectivamente. Los niños a los que había cuidado cuando eran bebés, a los que había llevado al parque, a los que había cocinado sus comidas favoritas cada fin de semana. Entraron riendo y hablando fuerte, sin el más mínimo respeto por el hecho de que estaban en la habitación de su abuela enferma. «Mira a la abuela», dijo Diego con una risa burlona. «Ahí está la vieja estorbo, durmiendo como siempre. Mi papá dice que cuando despierte, la van a mandar a un asilo para viejos». Fernanda rió también, con esa crueldad inconsciente de los adolescentes que creen que ser desagradables los hace parecer maduros. Menos mal. Ya no tendremos que ir a su casa los domingos a aguantar sus historias aburridas. Y mi mamá dice que con la venta de su casa nos van a comprar computadoras nuevas. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Estos eran los niños por los que había guardado dinero secretamente. Los niños para los que planeaba pagar la universidad. Y me llamaban estorbo. Me consideraban un sacrificio que había que hacer los domingos. Una obligación molesta de la que pronto se librarían. Roberto entró entonces y los reprendió, pero no por lo que habían dicho, sino por el volumen. Bajen la voz. Están en un hospital. Si alguien los escucha, van a pensar que somos una familia horrible. Si alguien los escucha, pensé con amargura. Si alguien supiera la verdad sobre esta familia perfecta que aparentaban ser. Roberto se acercó a mi cama y por un momento pensé que quizás él tendría algo de compasión, algo de humanidad. Pero lo que dijo me heló la sangre. «¿Sabes, Sofía?», le dijo a mi hija que acababa de entrar. «Siempre pensé que tu madre era un peso. Desde que nos casamos, sentí que teníamos que estar pendientes de ella, invitarla, incluirla. Menos mal que pronto esto se acaba. Podremos vivir nuestra vida sin esa carga». Esa carga, yo era esa carga.
la mujer que había trabajado hasta que le dolían los huesos para darle a su hija una vida mejor. La mujer que había renunciado a sus propios sueños, a sus propias oportunidades, para asegurarse de que Sofía tuviera todo. Y ahora era una carga de la que querían deshacerse. ¿Tú también te has decepcionado profundamente de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en este dolor. La única persona que me trataba con dignidad era la enfermera de turno nocturno, una mujer llamada Lupita, que tendría unos 40 años. Cada noche cuando el hospital se quedaba en silencio, Lupita entraba a mi habitación y me hablaba. «Buenas noches, señora Beatriz», decía con una voz suave y cálida. «Sé que no puede oírme, pero me gusta pensar que en algún lugar muy dentro de usted, mis palabras le hacen compañía». Me limpiaba con cuidado, acomodaba mis almohadas, me ponía crema en las manos. Pequeños gestos de humanidad que me hacían llorar por dentro. Esta extraña me trataba con más amor que mi propia familia. Una noche, mientras Lupita me peinaba suavemente, le escuché murmurar: «No entiendo cómo su familia la visita tan poco. Si yo tuviera a mi madre viva, no me separaría de su lado ni un momento». Sus palabras me llegaron al alma. Durante esas noches largas y oscuras, mientras fingía dormir, mi mente viajaba al pasado. Recordaba cuando Sofía nació, esa criatura pequeña y perfecta que había puesto en mis brazos y había cambiado mi vida para siempre. Recordaba sus primeros pasos, su primer día de escuela, su graduación. Recordaba cada sacrificio que había hecho con amor, cada noche que había trabajado hasta tarde para pagarle clases de piano, cada peso ahorrado para sus vacaciones. Recordaba cuando mi esposo murió y cómo le prometí a Sofía que nunca le faltaría nada, que yo trabajaría el doble si era necesario para que ella tuviera la vida que merecía. Y lo cumplí. Trabajé mis dedos hasta el cansancio, cosiendo vestidos para señoras ricas que nunca me miraban a los ojos. Ahorré cada centavo que pude. Cuando Sofía se casó, vendí las joyas que mi esposo me había regalado para darle una boda hermosa. Cuando nacieron mis nietos, estuve ahí en cada momento, cuidándolos, amándolos, siendo la abuela que toda familia merece. Y ahora esto. Este era mi pago por una vida de amor incondicional. Ser llamada estorbo, ser planeada como un obstáculo que había que remover. Ser enviada al asilo más barato como quien desecha un objeto que ya no sirve. El dolor emocional era infinitamente peor que el dolor físico de mis heridas. Las fracturas de mi cuerpo sanarían, pero ¿cómo sana un corazón destrozado por la traición de tus propios hijos? Fue entonces, en mi 6º día de fingir inconsciencia, cuando tomé una decisión. No iba a ser víctima. No iba a permitir que me descartaran como basura. Si mi hija quería jugar este juego cruel, yo tenía mis propias cartas que ella desconocía. Cartas que había guardado en secreto, pensando que algún día las usaría para ayudarla. Ahora las usaría para salvarme a mí misma. Pero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Y solo había una persona que me había mostrado verdadera compasión en este hospital frío y solitario. ¿Qué crees que hice? ¿Habría alguien dispuesto a ayudarme cuando mi propia familia me había abandonado? Quédate conmigo, porque lo que sucedió esa noche cambió todo. Esperé hasta la madrugada del 7º día. El hospital estaba en su momento más silencioso, ese periodo extraño entre la noche y el amanecer, cuando hasta los sonidos de las máquinas parecen apagarse. Lupita entró a mi habitación como siempre, con ese paso suave que había llegado a reconocer, incluso con los ojos cerrados. La escuché acercarse. Sentí su mano cálida tomar la mía para verificar mi pulso. Y entonces, reuniendo todo mi valor, apreté levemente sus dedos y susurré con una voz que no había usado en 7 días. «Lupita, estoy despierta. Por favor, necesito tu ayuda». Sentí cómo su mano se tensaba en la mía, cómo contenía un grito de sorpresa. «Señora Beatriz», susurró ella, su voz temblando entre el shock y la emoción. Usted está consciente. Dios mío, tengo que llamar al doctor, tengo que avisarle a su familia».
No, dije con más firmeza de la que creía posible. Por favor, Lupita, no le digas a nadie todavía, especialmente no a mi familia. Abrí los ojos lentamente y vi su rostro, esos ojos llenos de confusión y preocupación. No entiendo, dijo ella. ¿Por qué no quiere que sepan? Van a estar tan felices de saber que está bien. Una lágrima rodó por mi mejilla. No van a estar felices, Lupita. He estado despierta desde hace 7 días. He escuchado todo lo que han dicho. He escuchado sus planes para mí. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y luego a horror. Los escuché, susurró ella. Esa conversación sobre el asilo. Pensé que había entendido mal, que quizás estaban discutiendo opciones para cuando usted se recuperara. Pero usted dice que están esperando que despierte para deshacerse de mí. Completé la frase. Para enviarme al asilo más barato que encontraron y vender mi casa para pagar sus deudas. Mi propia hija, Lupita, la niña que crié sola después de que su padre murió. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me consuela saber que mi historia viaja hasta donde tú estás. Lupita se sentó en la silla junto a mi cama, todavía sosteniendo mi mano. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?, preguntó simplemente. Y en esa pregunta, en esa disposición inmediata a ayudar a una extraña, encontré más humanidad de la que había recibido de mi propia sangre. Durante la siguiente hora, le conté todo. Le conté sobre mi vida, sobre los sacrificios, sobre la traición. Y luego le conté sobre mi secreto. Hace 2 años, le dije, recibí una herencia de una tía lejana que vivía en el norte. No era familia cercana, apenas la conocía, pero no tuvo hijos y yo era su única sobrina viva. Me dejó una cantidad considerable de dinero, casi 2 millones de pesos, y una pequeña propiedad en el campo. Los ojos de Lupita se abrieron con sorpresa. ¿Su familia sabe de esto? No, respondí. Nunca se los dije. Guardé el secreto porque quería usar ese dinero para algo especial. Pensaba dárselo a mis nietos cuando entraran a la universidad, para que no tuvieran que trabajar mientras estudiaban como yo tuve que hacer. Quería que tuvieran oportunidades. Mi voz se quebró. Qué ingenua fui. Qué tonta fui al pensar que mi sacrificio significaba algo para ellos. Lupita apretó mi mano. No fue tonta, fue una madre amorosa. Ellos son los que están equivocados, no usted. Sus palabras me dieron fuerza. Tengo ese dinero en una cuenta bancaria separada, continué. Tengo esa propiedad a mi nombre. Y tengo un abogado que manejó la herencia, un hombre honesto que me ayudó con todos los trámites hace 2 años. Necesito que lo contactes por mí. Necesito mover piezas antes de que mi familia ejecute su plan. Durante los siguientes 3 días, Lupita se convirtió en mis manos, mis ojos, mi voz en el mundo exterior. En sus descansos, llamaba a mi abogado, el licenciado Ramírez, un hombre de 60 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Le explicó la situación y él, horrorizado por lo que escuchó, accedió a ayudarme inmediatamente. «Dígale a la señora Beatriz que yo me encargo de todo», le dijo a Lupita. «Esto es abuso de adulto mayor y negligencia familiar. Vamos a protegerla legalmente». El licenciado Ramírez trabajó rápido. Primero, revocó la procuración que le había dado a Sofía años atrás, cuando pensé que era prudente que alguien pudiera tomar decisiones médicas por mí si algo me pasaba. Qué ironía que esa precaución se hubiera convertido en el arma que planeaban usar contra mí. Segundo, cambió mi testamento. El anterior dejaba todo a Sofía. El nuevo lo dejaba todo a una fundación de ayuda a mujeres adultas mayores abandonadas, con una pequeña parte reservada para Lupita por su bondad. Si Sofía quería algo de mí ahora, tendría que ganárselo con amor verdadero, no con manipulación. Tercero, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por abuso y negligencia. No esperaba que fuera a juicio, pero quería que quedara registrado legalmente lo que estaba sucediendo. Y cuarto, preparó todos los documentos para mi alta voluntaria del hospital.
Lupita también me ayudó a contactar con la propiedad en el campo. Era una casa pequeña pero hermosa, rodeada de árboles y con un jardín que necesitaba cuidado. Estaba a 2 horas de la ciudad, lo suficientemente lejos para desaparecer, pero lo suficientemente cerca para monitorear lo que pasaba con mi familia si era necesario. El 10º día, después de mi despertar real, Lupita me trajo noticias. Escuché a su hija hablando con la administración del hospital. Me dijo en voz baja: va a venir mañana a las 10 de la mañana con su esposo para gestionar su traslado al asilo. Tienen todos los papeles listos. Mi corazón se aceleró. Entonces mañana es el día. Mañana es el día, confirmó Lupita. El licenciado Ramírez vendrá a las 6 de la mañana con una ambulancia privada. Yo estaré en turno de noche y puedo ayudarla a prepararse. Nos iremos antes de que ellos lleguen. Esa noche no dormí, aunque seguí fingiendo. Mi mente trabajaba febrilmente, planeando cada detalle, imaginando la escena cuando Sofía y Roberto llegaran y me encontraran ausente. Una parte de mí sentía dolor por lo que estaba a punto de hacer. Pero otra parte, una parte más fuerte que había nacido de estos días de traición y dolor, sabía que era lo correcto. Había pasado toda mi vida poniendo a otros primero. Había sacrificado mis sueños, mis deseos, mi propia felicidad por mi familia. Y ellos me habían pagado considerándome desechable. Ya no más. Por primera vez en mi vida, iba a elegirme a mí misma. Iba a salvarme. Iba a desaparecer y construir una vida donde fuera valorada, aunque esa vida no incluyera a las personas que había amado más que a mi propia existencia. Escribí una carta esa noche, con la ayuda de Lupita, que sostenía el papel mientras yo escribía con mano temblorosa. En esa carta vertí todo mi dolor, toda mi desilusión, toda mi verdad. No fue cruel. No busqué herirlos aunque ellos me hubieran destrozado. Solo les mostré un espejo de sus propias acciones. Les di la oportunidad de ver el monstruo en el que se habían convertido. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Cuando amaneció el día siguiente, yo estaba lista, lista para desaparecer, lista para renacer. ¿Qué encontrarían cuando abrieran la puerta de mi habitación? ¿Cómo reaccionarían al darse cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado? Sigue conmigo, porque lo que sucedió ese día los cambió para siempre. El licenciado Ramírez llegó exactamente a las 6 de la mañana como prometió. Con él venían 2 paramédicos de una ambulancia privada y una silla de ruedas. Lupita ya me había ayudado a vestirme con la ropa que ella misma había comprado para mí, un vestido sencillo pero digno, un suéter suave, zapatos cómodos. Me peinó el cabello con cuidado, como si estuviera preparándome para algo sagrado. Y en cierto modo, lo era. Era mi renacimiento. ¿Está segura de esto, señora Beatriz?, me preguntó el licenciado Ramírez mientras firmaba los últimos papeles de alta voluntaria. Todavía podemos buscar otras opciones. Podemos confrontarlos legalmente. Podemos... Estoy segura, lo interrumpí. Mi voz sonaba más firme de lo que me había escuchado en años. Ellos tomaron su decisión sobre mí sin consultarme, sin considerarme. Ahora yo tomo la mía. Antes de irme, coloqué el sobre con la carta sobre la cama cuidadosamente hecha. Era un sobre manila grande que también contenía copias de todos los documentos legales. La revocación de la procuración, el Nuevo Testamento, la denuncia ante el Ministerio Público. Quería que supieran que esto no era un acto impulsivo de una vieja confundida. Era una decisión calculada y legal de una mujer que había recuperado su poder. La carta comenzaba así: Sofía, cuando leas esto, yo ya me habré ido. No a donde tú planeabas enviarme, sino a donde yo decidí ir. Porque resulta que las viejas estorbos también tenemos voluntad propia, también tenemos dignidad, también tenemos derecho a ser tratadas como seres humanos y no como basura que hay que desechar. Salimos del hospital por una entrada lateral a las 7 de la mañana.
El sol apenas comenzaba a asomar sobre la ciudad, tiñendo todo de naranja y oro. Sentí el aire fresco en mi cara por primera vez en casi un mes, y algo dentro de mí se liberó. Lupita venía con nosotros. Había renunciado a su trabajo en el hospital esa misma madrugada. «No puedo seguir trabajando en un lugar que permitió que esto le pasara a usted», me dijo. «Además, alguien tiene que cuidarla mientras se recupera completamente. Si me acepta, me gustaría ser esa persona». La acepté, por supuesto. No como empleada, sino como la amiga que había demostrado ser en el momento más oscuro de mi vida. Mientras la ambulancia se alejaba del hospital, imaginé lo que estaba por venir. Sofía y Roberto llegarían a las 10, puntuales como siempre eran para las cosas que les convenían. Subirían a mi habitación con sus papeles del asilo, con sus sonrisas falsas preparadas para cuando yo despertara. Abrirían la puerta esperando encontrarme vulnerable, confundida, fácil de manipular, pero encontrarían una cama vacía, encontrarían un sobre Manila, y encontrarían la verdad que habían estado evitando, que yo sabía todo. Más tarde, el licenciado Ramírez me contó exactamente lo que sucedió. Me dijo que había colocado a un investigador privado de su confianza en el hospital para documentar la reacción de mi familia. Necesitaba evidencia adicional para el caso legal si alguna vez lo necesitábamos. Sofía y Roberto llegaron a las 10:05. Subieron al piso de hospitalización charlando casualmente, como quien va a realizar un trámite rutinario. Roberto llevaba una carpeta con documentos. Sofía llevaba su bolso de diseñador, el que yo le había regalado para su cumpleaños el año pasado. Cuando abrieron la puerta de mi habitación y la encontraron vacía, hubo un momento de confusión. «¿Se la llevaron a hacer estudios?», preguntó Sofía a una enfermera que pasaba por el corredor. La enfermera, que no era Lupita y no sabía nada de nuestro plan, revisó su tableta. «La señora Beatriz fue dada de alta esta mañana. Alta voluntaria». «¿Alta voluntaria?», la voz de Sofía subió una octava. «Eso es imposible. Ella está en coma. Ella no puede firmar una alta voluntaria». Según los registros, la paciente recuperó la conciencia hace varios días y decidió continuar su recuperación en otro lugar. Todo está en orden legalmente. Sofía entró a la habitación como un huracán. Roberto la siguió. Y entonces vieron el sobre. El investigador me dijo que Sofía lo abrió con manos temblorosas, que su rostro pasó de la confusión a la palidez extrema mientras leía, que Roberto le arrancó la carta de las manos y la leyó también, sus ojos agrandándose con cada párrafo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Sofía. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. La carta continuaba. «Escuché cada palabra que dijiste, cada plan que hiciste para deshacerte de mí como si fuera basura. Escuché a mi yerno decir que siempre fui un peso. Escuché a mis nietos llamarme vieja estorbo. Y mientras fingía estar inconsciente, decidí algo, que merecía más, que merecía dignidad, que merecía respeto. Como verás en los documentos adjuntos, he revocado la procuración que te di. He cambiado mi testamento. He presentado una denuncia legal. La casa que planeabas vender nunca será tuya. El dinero que esperabas nunca llegará. Porque yo elijo, por primera vez en mi vida, elegirme a mí misma». Roberto fue el primero en reaccionar. Su cara se puso roja de furia. «¿Dónde está? ¿A dónde se fue esa vieja manipuladora? No puede hacer esto. Teníamos un plan. Teníamos un plan», lo interrumpió Sofía, su voz ahora llena de una histeria que el investigador describió como dolorosa de presenciar. «¿Teníamos un plan?» «Roberto, ese dinero de la venta de su casa era lo único que podía salvarnos de la bancarrota. Lo único que podía pagar tus deudas de juego que me ocultaste, las tarjetas de crédito que maxeaste, los préstamos que sacaste a mi nombre». Y ahí estaba, la verdad saliendo a la luz como suele hacer cuando la presión se vuelve insoportable. Roberto había estado ocultando una adicción al juego, había acumulado deudas enormes. Y el plan de enviarme al asilo y vender mi casa era su salvación financiera.
¿Pensaste que yo quería deshacerme de mi madre? Gritó Sofía. Tú me convenciste. Tú me dijiste que era lo mejor. Tú me dijiste que ella estaría mejor en un asilo. Y ahora resulta que todo era por tu dinero, por tus malditas deudas. ¿Nuestras deudas? Le respondió Roberto. Las tarjetas están a tu nombre, la casa está a tu nombre. Si nos demandan, te van a embargar a ti. Necesitábamos ese dinero y tu madre nos lo quitó por ser egoísta. ¿Egoísta? La voz de Sofía se quebró. Mi madre que trabajó hasta sangrar los dedos para darme una vida mejor. Mi madre que pagó mi universidad, mi boda, que dio el enganche de esta casa que ahora vamos a perder. ¿Ella es la egoísta? El investigador me dijo que en ese momento Sofía se derrumbó. Se sentó en el piso del hospital y lloró como no había llorado en años. Lloró por lo que había hecho, por lo que había perdido, por la madre que había traicionado y que ahora se había ido para siempre. O al menos eso creía ella. Roberto intentó consolarla, pero ella lo empujó. No me toques. Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. Arruinaste mi relación con mi madre, arruinaste nuestra familia, arruinaste todo. Salieron del hospital 2 horas después, discutiendo en el estacionamiento con tal intensidad que la seguridad tuvo que pedirles que se fueran. El investigador me dijo que fue doloroso de presenciar, pero también me dijo algo más. Señora Beatriz, vi algo en los ojos de su hija cuando leyó esa carta. Vi remordimiento real. Vi dolor real. No justifico lo que hizo, pero creo que hay una parte de ella que sí la ama. Una parte que fue manipulada y confundida. Sus palabras me tocaron, pero no cambiaron mi decisión. Porque amar a alguien no es suficiente si ese amor no viene con respeto, con consideración, con dignidad. Y yo había vivido demasiados años sin esas cosas. Era tiempo de encontrarlas, aunque tuviera que construirlas yo misma. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto vale tu dignidad? ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar antes de decir basta? Mientras viajaba hacia mi nueva vida, yo finalmente tenía las respuestas. La casa en el campo era todo lo que necesitaba y nada de lo que había tenido antes. Era pequeña, pintada de blanco con contraventanas azules, rodeada de árboles que susurraban con el viento. Había un jardín que necesitaba atención, un porche donde podía sentarme a ver el amanecer, y un silencio que era bálsamo para mi alma herida. No era lujosa, no era grande, pero era mía, verdaderamente mía. Los primeros días fueron de adaptación. Mi cuerpo todavía se estaba recuperando del accidente y del tiempo en cama. Lupita me ayudaba con todo, desde bañarme hasta cocinar, pero lo hacía con tal cariño que nunca me sentí como una carga. Al contrario, me sentí cuidada de verdad por primera vez en años. Lupita, le dije una tarde mientras tomábamos té en el porche, no tienes que quedarte aquí conmigo. Ya hiciste suficiente. Tienes tu propia vida, tu propia familia. Ella sonrió y tomó mi mano. Señora Beatriz, mi familia está en el norte y nos vemos 2 veces al año. Aquí con usted me siento más en casa que en mi apartamento sola en la ciudad. Si me permite, me gustaría quedarme, no como su enfermera, sino como su amiga, como su familia elegida. Familia elegida. ¡Qué concepto tan hermoso! Porque la verdad es que la familia no siempre es la sangre que compartimos, sino las personas que eligen quedarse cuando podrían irse. Las personas que nos cuidan cuando estamos vulnerables. Las personas que nos ven como seres humanos con valor, no como obligaciones o estorbos. Comencé terapia con una psicóloga que venía al pueblo una vez por semana. Al principio resistí la idea. Ya soy vieja para estas cosas modernas, le dije al licenciado Ramírez cuando me lo sugirió. Pero él insistió, y resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. La doctora Méndez era una mujer de 50 años, con una mirada sabia y una paciencia infinita. Me ayudó a entender que lo que me había pasado era abuso emocional, que la culpa que sentía por abandonar a mi familia no tenía fundamento, que elegirme a mí misma no era egoísmo, era supervivencia. Beatriz, me dijo en una sesión,
Usted pasó 64 años siendo la salvadora de todos. ¿Quién la salvó a usted? La pregunta me hizo llorar durante horas, porque la respuesta era nadie. Nadie me había salvado nunca. Había tenido que salvarme yo misma, y había tardado 6 décadas en hacerlo. Retomé mi pasión por la costura, pero esta vez no por necesidad, sino por placer. Lupita me ayudó a montar un pequeño taller en uno de los cuartos de la casa. Compré telas hermosas, hilos de colores, patrones nuevos. Empecé a crear piezas artesanales, manteles bordados, cojines decorativos, vestidos únicos. Lupita sugirió que los vendiéramos en línea. Hay mercados en Internet donde la gente busca exactamente este tipo de cosas hechas a mano. Me explicó mientras me enseñaba a usar una computadora. Al principio me sentí torpe, desactualizada, demasiado vieja para aprender tecnología nueva. Pero Lupita fue paciente y yo fui persistente. Y poco a poco abrimos una tienda en línea. Las ventas empezaron lentas, pero crecieron. La gente apreciaba el trabajo artesanal, la calidad, el amor que ponía en cada puntada. Por primera vez en mi vida, estaba ganando dinero haciendo algo que amaba, no algo que tenía que hacer. Una mañana, mientras cosía en el porche, una vecina mayor se acercó. Se llamaba Esperanza y tenía 70 años. «Vi tu taller desde el camino», me dijo. «¿Enseñas costura?» «No había pensado en eso», respondí. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque hay varias mujeres en el pueblo que nos gustaría aprender, o reaprender, en mi caso. Hace años que no coso y extraño hacerlo». Y así nació el Círculo de Costura de los jueves. Empezamos siendo 4 mujeres y pronto éramos 8, luego 12, todas mayores de 50, todas con historias similares a la mía, hijos ingratos, esposos que se fueron, familias que las habían hecho sentir invisibles. Pero aquí, en este círculo, éramos visibles, éramos valiosas, éramos maestras, alumnas, amigas. Compartíamos no solo técnicas de costura, sino también nuestras vidas, nuestros dolores, nuestros triunfos. Esperanza me contó que sus hijos la habían dejado de visitar cuando se negó a vender su casa para darles el dinero. Carmen había sido abandonada por su esposo después de 40 años de matrimonio. Rosa había criado a sus nietos solo para que sus hijos se los quitaran cuando quisieron los beneficios de gobierno que ella recibía por tenerlos. Todas éramos mujeres que habíamos dado todo y habíamos sido desechadas cuando ya no éramos útiles. Pero todas estábamos renaciendo. ¿Has encontrado alguna vez tu tribu? ¿Esas personas que entienden tu dolor sin que tengas que explicarlo? Cuéntame en los comentarios dónde encontraste tu lugar. Mientras tanto, en la ciudad, mi vida anterior se desmoronaba. El licenciado Ramírez me mantenía informada. Sofía había intentado contactarme de todas las formas posibles. Llamadas a números viejos que ya no usaba, mensajes de correo electrónico a direcciones que había cerrado, incluso contrató a un detective privado para encontrarme. El detective lo logró, por supuesto. No es difícil rastrear registros de propiedad. Pero el licenciado Ramírez le dejó muy claro que yo no quería contacto y que cualquier acoso sería reportado legalmente. También me contó sobre Roberto. El hombre había abandonado a Sofía 2 meses después de mi desaparición. Cuando quedó claro que el dinero de mi casa nunca llegaría, cuando las deudas empezaron a llamar a la puerta, simplemente empacó sus cosas y se fue. Dejó a Sofía con todas las obligaciones, con la casa hipotecada, con los acreedores persiguiéndola. Su hija está en una situación financiera muy difícil, me informó el licenciado. Ha tenido que vender el automóvil. Está trabajando en 2 empleos. Los niños están con ella, pero la relación es tensa. Diego tuvo que dejar la escuela privada. Sentí una punzada en el corazón al escuchar eso. No de arrepentimiento por mi decisión, sino de dolor por lo que Sofía estaba experimentando. Porque a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, seguía siendo mi hija. El amor de madre no desaparece, solo se transforma. ¿Ha pedido ayuda?, pregunté. «Ha pedido contactarte», respondió el licenciado, «pero no directamente para pedir dinero.
Sus mensajes hablan de arrepentimiento, de perdón, de querer explicarse. Aún no, dije. Todavía no estoy lista. Y no lo estaba. Necesitaba más tiempo para sanar, más tiempo para fortalecer mi nueva vida antes de enfrentar los fantasmas de la anterior. Porque sabía que eventualmente tendría que enfrentarla. Sabía que esta historia no podía terminar con una simple desaparición, pero necesitaba hacerlo desde una posición de fuerza, no de debilidad. Necesitaba estar segura de que no volvería a caer en el patrón de sacrificarme hasta desaparecer. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño. Mi jardín floreció bajo mi cuidado. Mi negocio de costura creció. Mi círculo de amigas se hizo más fuerte. Yo me hice más fuerte. Una tarde, exactamente 6 meses después de mi fuga, Lupita entró corriendo a la casa. «Señora Beatriz», dijo con voz agitada, «hay alguien en la puerta. Es su hija». Mi corazón se detuvo. «¿Sofía está aquí?» «Sí, vino sola. Se ve diferente, más delgada, más cansada. ¿Quiere que le diga que se vaya?» Respiré profundo. Este era el momento que había estado esperando y temiendo en igual medida. «No», dije finalmente. «Déjala entrar. Es hora de que hablemos». Porque había aprendido en estos 6 meses que sanar no significa olvidar o perdonar automáticamente. Significa confrontar el dolor, establecer límites y decidir conscientemente qué tipo de relaciones queremos en nuestra vida. Y estaba lista para tener esa conversación, cueste lo que cueste. ¿Qué palabras intercambiaríamos después de tanto tiempo y tanto dolor? ¿Habría verdadero arrepentimiento o solo desesperación? Acompáñame hasta el final, porque lo que sucedió en ese reencuentro definió todo. Cuando abrí la puerta, casi no reconocí a la mujer que estaba frente a mí. Sofía había envejecido 10 años en 6 meses. Su cabello, que siempre llevaba perfecto, estaba recogido en una cola simple. Su ropa, antes siempre de marca, ahora era sencilla y desgastada. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa dureza que había visto en el hospital. Estaban llenos de un dolor tan profundo que reconocí inmediatamente porque era el mismo que yo había llevado durante años. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en esa única palabra. Se quedó ahí en el porche, sin atreverse a entrar, como si esperara que yo la echara, y una parte de mí quería hacerlo. Quería cerrarle la puerta en la cara como ella había planeado cerrarme a mí en un asilo. Pero otra parte, la parte que había estado trabajando en terapia, la parte que había aprendido que la sanación a veces requiere confrontación, me hizo dar un paso atrás. «Entra», dije simplemente. Sofía entró despacio, mirando alrededor de mi nueva casa con ojos asombrados. «Es hermosa», murmuró. «Es pequeña, pero es hermosa. Te ves bien, mamá. Te ves feliz». «Lo soy», respondí. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz. Nos sentamos en la sala, una frente a la otra. Lupita apareció brevemente con té y luego desapareció discretamente, dejándonos solas. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. «No sé por dónde empezar», dijo Sofía finalmente. Sus manos temblaban alrededor de la taza de té. «He practicado este momento 1000 veces en mi cabeza. Todo lo que te diría, cómo te lo diría, pero ahora que estoy aquí, las palabras parecen tan insuficientes». «Empieza por el principio», le dije. «Empieza por decirme la verdad, toda la verdad». Y así lo hizo. Durante la siguiente hora, Sofía me contó todo. Me contó sobre cómo Roberto había empezado a jugar en casinos en línea hace 3 años, cómo al principio parecía inofensivo, pero luego se convirtió en una adicción. Cómo había ocultado las deudas hasta que fue demasiado tarde. «Cuando me di cuenta», dijo Sofía, «ya debíamos más de 1 millón de pesos. Las tarjetas estaban maxeadas. Había sacado préstamos a mi nombre sin que yo lo supiera. Estaba desesperada, mamá. No sabía qué hacer». «¿Y tu solución fue deshacerte de mí?», pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Sofía cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Roberto me convenció.
Me dijo que tú estarías bien en un asilo, que a tu edad no importaba mucho dónde estuvieras. Me dijo que vender tu casa era la única forma de salvarnos de la ruina total. Y yo, Dios, mamá, yo estaba tan asustada, tan desesperada, que le creí. ¿Y mis sentimientos? ¿Y mi dignidad? ¿Y el hecho de que soy tu madre y me debes al menos el respeto de consultarme sobre mi propia vida? No pensé, sollozó ella. O quizás no quise pensar. Es más fácil ver a alguien como una solución a un problema que verla como una persona con sentimientos. Especialmente cuando ese alguien siempre ha estado ahí, siempre disponible, siempre sacrificándose. Te tomé por sentado, mamá. Toda mi vida te tomé por sentado. Sus palabras me dolieron porque eran verdad, pero también había verdad en lo que yo necesitaba decir. Sofía, comencé, mi voz temblando pero firme. Yo te enseñé a tomar ventaja de mí. Cada vez que dejé de lado mis necesidades por las tuyas, cada vez que te di dinero que no tenía, cada vez que me sacrifiqué sin quejarme, te estaba enseñando que mi valor estaba en lo que podía darte, no en quién era yo como persona. Sofía me miró con ojos grandes. ¿Me estás culpando por lo que hice? No, dije firmemente. Te estoy diciendo que ambas tenemos responsabilidad en la relación que construimos. Tú eres responsable de tu crueldad, de tu traición, de tu falta de empatía, pero yo soy responsable de haber permitido que me vieras como un recurso en lugar de como una persona. Y eso termina ahora. ¿Qué significa eso?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Significa que si queremos tener algún tipo de relación en el futuro, tiene que ser diferente, completamente diferente. Yo no voy a volver a ser tu salvadora automática. No voy a resolver tus problemas con mi dinero o mi sacrificio. No voy a permitir que me trates como un medio para un fin. Sofía asintió lentamente. Entiendo. Y no vengo a pedirte dinero, mamá. Sé que no me lo darías y sé que no me lo merezco. Vine porque perderte fue lo peor que me ha pasado en la vida. Peor que Roberto dejándome. Peor que perder la casa. Peor que todo. Porque perderte fue perder a la única persona que me amaba incondicionalmente. Y no me di cuenta de lo que tenía hasta que ya no estuvo más. El amor incondicional no significa amor sin límites, le dije. Puedo amarte y al mismo tiempo no permitir que me lastimes. Puedo amarte y elegir mantener mi distancia hasta que estés lista para tratarme con el respeto que merezco. ¿Y cómo gano ese respeto?, preguntó ella. ¿Cómo te demuestro que he cambiado? No, es algo que se demuestre con palabras, Sofía. Se demuestra con acciones constantes a lo largo del tiempo. Se demuestra yendo a terapia, trabajando en ti misma, entendiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Se demuestra siendo honesta conmigo y contigo misma. Hubo un largo silencio. Entonces Sofía dijo algo que no esperaba. Estoy en terapia. Empecé hace 3 meses. No porque pensara que me ayudaría a recuperarte, sino porque me di cuenta de que no me reconocía a mí misma. La persona que pudo planear poner a su madre en un asilo sin su consentimiento, esa no soy yo, o no era yo. No sé quién soy ya. Sus palabras me tocaron, porque vi en ellas un inicio genuino de reflexión, de autoconciencia. No era suficiente para borrar el dolor, pero era un comienzo. Te voy a hacer una oferta, le dije después de un momento. Y quiero que la pienses cuidadosamente antes de responder, porque las condiciones son estrictas y no negociables. Sofía se enderezó, prestando atención completa. La casa en la ciudad, la que está hipotecada, puedo comprarla, pagaré la hipoteca completa y tú y los niños pueden vivir ahí sin pagar renta, pero no será tuya, estará a mi nombre. Y si alguna vez rompes mis condiciones, tendrán que irse. ¿Qué condiciones?, preguntó ella, con cuidado. Primera, continúas con la terapia, individual y eventualmente familiar con los niños. Segunda, consigues y mantienes un trabajo estable. Nada de depender de mi dinero para gastos diarios. Tercera, Diego y Fernanda vienen a visitarme una vez al mes, solos, sin ti. Necesito reconstruir una relación con mis nietos sin tu mediación.
Cuarta, tú y yo nos vemos una vez cada 2 semanas, aquí o en un lugar neutral, para trabajar en nuestra relación bajo la guía de un terapeuta familiar. Y quinta, si alguna vez, por cualquier razón, vuelvo a sentir que me estás manipulando o usando, todo se acaba. Inmediatamente y sin segunda oportunidad, Sofía me miraba con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Harías eso por mí, después de todo lo que hice? No lo hago solo por ti, la interrumpí. Lo hago por mí, porque vivir con resentimiento y sin resolución me está comiendo por dentro tanto como te está comiendo a ti. Lo hago porque creo en segundas oportunidades, pero no en terceras. Y lo hago porque a pesar de todo el dolor, sigues siendo mi hija y los niños siguen siendo mis nietos. Pero que quede claro, esto no es perdón automático. Es una oportunidad para reconstruir algo nuevo, algo más saludable. Y si no funciona, al menos lo intentamos. Sofía rompió a llorar entonces, un llanto profundo que parecía venir de lo más hondo de su ser. No me merezco esto, no me merezco tu generosidad. Quizás no, dije honestamente, pero yo me merezco la paz de saber que hice todo lo posible. Me merezco cerrar este capítulo de mi vida con dignidad, ofreciendo una mano, pero no dejándome arrastrar. Me merezco vivir el resto de mis años sin el peso de la culpa o el resentimiento. Nos quedamos ahí sentadas, madre e hija, ambas llorando, ambas procesando 64 años de dinámicas complejas, de amor imperfecto, de patrones que necesitaban romperse para poder sanar. Hay algo más que necesitas saber, dije cuando nuestras lágrimas se calmaron. No estoy sola aquí. He construido una vida. Tengo amigas. Tengo mi negocio de costura. Tengo a Lupita que se ha convertido en mi familia elegida. Ya no soy la mujer que solo existía en función de otros. Soy Beatriz, con mis propios sueños, mis propias necesidades, mi propio valor. Y cualquier relación que tengamos de ahora en adelante tiene que respetar eso. Sofía asintió. Entiendo, y quiero conocer a esa Beatriz, porque me doy cuenta ahora de que nunca realmente te conocí como persona, solo como mi madre. Y eso fue mi error más grande. Nos despedimos esa tarde con un abrazo cauteloso, todavía doloroso, pero con una pizca de esperanza. No sé si nuestra relación podrá repararse completamente. No sé si algún día podré confiar en ella de nuevo como antes. Pero sé que tomé la decisión correcta al darle esta oportunidad bajo mis términos, no bajo los de ella. Mientras veía su auto alejarse por el camino de tierra, Lupita salió y se paró a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Me siento en paz, respondí, y era verdad. Hice lo correcto para mí. Le di una oportunidad, pero también me protegí. Establecí límites. Me mantuve firme. Estoy orgullosa de ti, dijo Lupita. Has recorrido un largo camino desde esa mujer que yacía en una cama de hospital fingiendo estar en coma. Sonreí. Esa mujer tuvo que fingir estar muerta para poder renacer. A veces necesitamos llegar al fondo más oscuro para encontrar la fuerza de levantarnos. Esa noche, sentada en mi porche con una taza de té caliente, reflexioné sobre mi viaje. Había tenido que perderlo todo para encontrarme a mí misma. Había tenido que enfrentar la traición más dolorosa para descubrir mi propia fortaleza. Había tenido que desaparecer para poder realmente vivir. Y la lección más importante que aprendí es esta. Tu valor no depende de lo necesaria que seas para otros. Tu valor está en quién eres como persona, en tu dignidad, en tu capacidad de elegirte a ti misma incluso cuando duele. Durante 64 años me di mi éxito por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar. Ahora lo mido por cuánta paz siento, cuánta alegría experimento, cuánto respeto me muestro a mí misma. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te has sentido invisible, descartable, tomada por sentado, quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde para elegirte. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y si eso significa alejarte de personas que amas,
si eso significa reconstruir tu vida desde cero, si eso significa ser vista como egoísta por aquellos que se beneficiaban de tu sacrificio, entonces, que así sea. Porque vivir una vida auténtica, una vida donde eres valorada y respetada, es infinitamente mejor que vivir una vida de conveniencia para otros. Casi tuve que morir para entender que mi valor no dependía de ser necesaria. Ahora elijo quién merece mi amor, mi tiempo, mi energía. Y la primera persona en esa lista soy yo misma, siempre yo misma. Porque si no me elijo yo, ¿quién lo hará? Desde mi pequeña casa en el campo, rodeada de mi jardín floreciente, mis amigas verdaderas y la paz que finalmente encontré, les deseo a todas las mujeres que escuchan esta historia la valentía de hacer lo mismo, de elegirse, de renacer, de vivir no para otros, sino para ustedes mismas. Porque eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.